Hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros devocionales titulados Estamos viviendo los últimos tiempos. En este quinto devocional vamos a meditar brevemente en la pregunta que debería ser natural a el conocimiento del rapto de la iglesia. Hemos dicho ya que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y no va a pasar la tribulación porque Jesús mismo le promete a sus discípulos que Él iba a regresar para tomarlos. Y el apóstol Pablo les dice que esto iba a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Iba a ser algo imprevisto, algo que nadie puede saber en qué momento va a ser. Y vimos que la Biblia nos da evidencias de que la iglesia no tiene por qué pasar por la gran tribulación que viene sobre Israel y sobre las naciones gentiles. Bueno, si tenemos entonces claro que la iglesia no va a pasar por la tribulación, la pregunta puede ser ahora, bueno, está bien, pero ¿qué va a suceder después? ¿Qué va a pasar con la iglesia después del rapto? ¿A dónde se va a ir mientras aquí estén todos los juicios terribles que hemos visto en los profetas y en Apocalipsis? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿A dónde se va a ir? ¿Se va a ir ya directo al cielo? ¿Qué va a pasar? Bueno, la Biblia nos da suficiente evidencia para saber qué va a suceder después del rapto. Bueno, y la respuesta a esta pregunta es que después del rapto, la iglesia comparecerá ante su Salvador. La iglesia comparecerá ante su Salvador para que sus obras sean juzgadas. Y a esto se le conoce en el estudio de la profecía bíblica como el tribunal de Cristo. Bueno, este tema del tribunal de Cristo a veces es un poquito confuso para algunos creyentes porque la sola palabra tribunal nos lleva casi de forma natural a pensar en un juzgado donde se está condenando a alguien o donde alguien está buscando ser absuelto de un crimen o pagar por él. Sin embargo, tenemos que entender que el tribunal que se describe aquí no es un tribunal judicial, es un tribunal de diferente naturaleza. Vamos a ver en 2 Corintios 5, 14 y 10 lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Si tiene su Biblia, vea por favor 2 Corintios 5, versículo 10. Dice 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, aquí hay que entender siempre el contexto de los pasajes. Si usted lee en el contexto inmediato, o sea, desde 2 Corintios 4, desde el 7, va a encontrar que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, o sea, que Pablo está hablando a creyentes, a miembros de una iglesia local que estaba en Corinto. O sea que lo que está escribiendo aquí es para los creyentes, ¿sí? Para los miembros de una iglesia. Ahora, el apóstol Pablo les empieza a hablar desde el capítulo 4, versículo 7, les empieza a dar exhortaciones a que ellos tenían que vivir una vida que manifieste a Cristo, aunque el cuerpo cada vez más se desgasta y envejece y llega a morir, pero que a pesar de eso, cada vez se refleje más. Si ve ahí, por ejemplo, el versículo 13 del capítulo 4 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo, y aquí empieza la clave, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces Pablo está escribiendo a iglesias,
a creyentes. Si ves desde el versículo 7, Pablo habla de tenemos, nosotros, estamos, vivimos. O sea, está hablando Pablo y él mismo se incluye en el cuerpo de creyentes a quienes les está escribiendo. Ahora, en el versículo 14 del capítulo 4, Pablo les hace una promesa sobre la muerte y sobre la comparecencia de los creyentes ante Jesús. Ve otra vez el 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea Dios, a nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia, los creyentes. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Pablo está diciendo aquí dos cosas importantes. La primera, que Dios va a resucitar a los creyentes, porque acuérdense que aquí Pablo le está hablando a las iglesias, bueno, a la iglesia de Corinto y por extensión a nosotros también. Dice Pablo que Dios nos va a resucitar. Nos va a resucitar en el nombre de Cristo, pero nos va a resucitar con un propósito. El propósito es presentarnos ante Él. Bueno, ¿y para qué nos va a presentar? Si nos damos el brinco hasta el capítulo 5, versículo 10, Pablo dice ¿por qué? Dice, porque es necesario que todos nosotros, otra vez, todos los creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, aquí tenemos que entender a lo que se refiere Pablo. Aquí no está hablando Pablo de un tribunal, de un juzgado, en donde se va a dictar una sentencia de condenación o una absolución de culpas, porque ya vimos que la iglesia es libre, es liberada más bien, es liberada de la ira de Dios. La iglesia por voluntad de Dios es libre de esa ira que viene sobre el mundo. Entonces, ¿para qué vamos a estar en un tribunal? ¿Cuál es el propósito? A lo mejor por ahí Dios va a juzgar los pecados escondidos que teníamos. Algunos piensan que en ese tribunal el Señor va a juzgar los pecados que cometimos después de ser salvos. Pues imagínense, si esto fuera cierto, pues cuánta lista enorme habría si solamente Dios juzgara los pecados que usted cometió después de convertirse. Pero a eso no se refiere tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué es este tribunal? Y más aún dice que vamos a estar en ese tribunal para recibir la recompensa de lo que hayamos hecho, si fue bueno o si fue malo. Vaya, entonces pues esto como que nos daría un poquito de incertidumbre, ¿no? Bueno, pero vamos a entender a lo que se refiere aquí. En la ciudad de Corinto, en ese tiempo, Corinto rivalizaba con Atenas en ser la sede del conocimiento, del desarrollo filosófico, de la ciencia y del deporte. Aunque Roma era la capital del imperio, Atenas seguía siendo la capital mundial del conocimiento intelectual. En Atenas estaban los mejores maestros, los mejores filósofos, había ahí incluso la sede de los Juegos Olímpicos. Para ese tiempo ya había Juegos Olímpicos. Bueno, Corinto, al ser una ciudad riquísima económicamente, Corinto no se quería quedar atrás, y Corinto organizó sus propios juegos para competir con los Juegos Olímpicos de los atenienses. Y resulta que hacían exactamente lo mismo, había competencias deportivas en los estadios, y cuando se desarrollaban los juegos en los estadios se ponía unas gradas, una tribuna, donde los ciudadanos más prominentes de la ciudad y de otras ciudades se sentaban para observar. Se la pasaban observando las competencias de los atletas, y lo que juzgaban estos jueces, valga la redundancia, lo que hacían esos jueces era observar cómo competían los atletas. Si los atletas cumplían las reglas, si los atletas competían limpiamente, y determinar quién había ganado. Cuando un atleta ganaba una competencia, si los jueces observaban que su competencia había sido limpia, había sido justa, había sido honesta, entonces el atleta o los atletas ganadores eran llevados enfrente de esas gradas,
y el ciudadano más prominente de ese grupo es el que le otorgaba ya sea una corona de guirnaldas o una corona de laurel o un ramo de flores. Ese premio, esa corona, el competidor la podía llevar todo el tiempo que duraban los juegos, como una evidencia, como una señal de que él había corrido limpiamente, de que había sido un atleta que cumplió las reglas y que ganó ese premio por haber competido bien. Bueno, pues cuando Pablo habla de este tribunal, es una palabra en griego que es bemate o bima, y esa palabra bima o bemate significa eso, un tribunal, pero en este contexto no un tribunal judicial, sino un tribunal de una competencia deportiva. Bueno, esto implica entonces que el apóstol Pablo les está dando ahí algunas enseñanzas importantes. Si vemos desde 2 Corintios 4, del 7 al 10, ahí el apóstol Pablo les está exhortando a vivir por la fe. ¿A quién? A la iglesia de Corinto, a creyentes. Pablo les da el ejemplo mismo de él y de Timoteo y de sus colaboradores. Si usted lee ahí en capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo está diciendo que ellos eran ejemplo para los corintios. Pablo les promete, versículos 13 y 14, les promete que Dios los va a resucitar, así como resucitó a Cristo, y los va a resucitar para Él mismo, para Dios mismo, presentarlos ante Cristo. Y también Pablo les enseña en el versículo 10 del capítulo 5 que todos los creyentes, toda la iglesia, será presentada ante el tribunal. Ahora, aquí entonces debemos entender esto. Cuando dice Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos, tenemos que hacer un análisis, aunque sea rápido, de las frases de este versículo. En primer lugar, dice Pablo, porque es necesario. Significa que no hay una opción. No hay de que si un creyente quiere o no. Es algo que va a suceder. Porque si ven en 4:14, no es que el creyente vaya ahí por su propio pie. Dios nos va a poner enfrente de Cristo. ¿Cómo va a ser eso? Pues en el rapto, después del rapto. Entonces, es necesario, o sea que hay una condición, no se puede uno librar de eso, que todos nosotros significa eso, todos los creyentes, no todas las naciones, no todo el pueblo de Israel, todos los creyentes. Pablo está hablando aquí a una iglesia. Entonces, todos los creyentes de todas las edades, toda la iglesia de todas las edades, comparezcamos, estar de pie. Ahora, aquí la palabra comparecer sale de una palabra griega que significa ser manifestado ante, o que significa revelar lo que hay adentro de. Entonces la idea va más allá de pararse enfrente de un juez, sino, bueno, sí implica eso, pero va más allá, va ponerse enfrente de alguien donde se va a poner al descubierto lo que hay adentro del que está compareciendo. Eso significa esa palabra. Entonces, Pablo, es como si Pablo dijera, porque es necesario que todos nosotros seamos exhibidos, seamos expuestos desde lo más profundo de lo que somos, ante el tribunal de Cristo. El tribunal, ya dijimos que era esa grada de donde se repartían los premios. Ahora, entonces, aquí Pablo tiene esa imagen de una premiación de Juegos Olímpicos, donde el ciudadano prominente pues es ni más ni menos que nuestro Señor. Cristo es el que va a repartir las coronas, los premios a su iglesia. Ahora, la condición para recibir esto es no para salvación o condenación, sino para una premiación. Ahora, esta premiación, fíjese que es individual. No es que una iglesia va a recibir tal premio, otra iglesia va a recibir otro premio. Por ejemplo, los bautistas recibiremos algo, los presbiterianos algo. No. Dice el apóstol Pablo, cada uno
Este juicio, bueno, este tribunal es personal. No significa que va a ser en privado, que va a ser entre Cristo y yo nada más, sin que nadie vea. No, acuérdese de los juegos. Los juegos, los atletas eran premiados ante todo el público. Y si la palabra griega para presentar significa ser manifiestos ante todos, pues entonces, aunque es una premiación individual, no es privado. Toda la iglesia de todas las edades va a estar ahí presente. Y dice que el Señor va a juzgar y va a retribuir si lo que hicimos fue bueno o malo. Ahora, ¿a qué se refiere aquí bueno o malo? ¿A pecado y obras buenas? No, no se refiere a pecado y no se refiere a actos piadosos. No se refiere a eso. La palabra que se utiliza para bueno y la palabra que se utiliza para malo en el griego también se utilizan para describir algo que es útil y algo que es inútil. Entonces, si lo tenemos con esa idea, Pablo está diciendo, porque es necesario que todos estemos expuestos ante todos y ante Cristo, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros, estoy parafraseando, para que cada uno de nosotros reciba lo que le corresponde por lo que haya hecho mientras estaba vivo, sean cosas útiles o sean cosas inútiles. Ahora, aquí la palabra cuerpo no significa como en otras partes del Nuevo Testamento, que se utiliza la palabra cuerpo para hablar de nuestro cuerpo pecador. Se está hablando cuerpo no en el aspecto del pecado, sino el aspecto de la vida terrenal que tuvimos aquí. Acuérdense que en el contexto Pablo está diciendo que Dios los va a resucitar. Significa que algunos iban a morir y por lo que enseña en Tesalonicenses, algunos iban a ser transformados. Entonces, lo que va a juzgar Dios, lo que va a juzgar Jesús, es las acciones útiles o las acciones inútiles que hicimos durante nuestra estancia en la tierra. Como dice Pedro, durante nuestra peregrinación. Entonces, esto va tomando más forma. Ahora, ¿cómo saber qué son esas obras útiles y qué son esas obras inútiles? Ellos ya sabían, los corintios ya sabían a lo que se refería, porque Pablo ya se los había escrito. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. En 1 Corintios 3, versículos 12 al 15, Pablo les explica cuáles son esas dos obras útiles o inútiles. Dice 1 Corintios 3, del versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? Aquí lo dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual fuere, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo ya les había dicho en la primera carta que las obras que ellos estaban haciendo, a lo que están edificando, pueden ser de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno y de hojarasca. Ahora, ve aquí una cosa importante. Pablo está mencionando 6 materiales, pero con algunas características. El orden no es casualidad. Si se da cuenta, los 6 materiales que menciona el apóstol Pablo van del valor mayor al valor menor. El primero es el oro, la plata va bajando de valor, piedras preciosas va disminuyendo el valor, madera, heno y hojarasca. Desde lo más valioso hasta lo que encontramos ahí tirado y lo pisoteamos. Ahora, además de que Pablo expone materiales que van bajando de valor cada vez del más alto al más bajo, vea que estos 6 se conforman en 2 grupos, 3 y 3. Los primeros 3, oro, plata y piedras preciosas, no son, o más bien son materiales no combustibles. Usted puede echar a un horno el oro, o puede echar la plata o las piedras preciosas al horno y no se van a quemar.
Quizá el oro y la plata se funden, pero cuando se enfrían vuelven a solidificarse, o sea, no se quemaron, no se queman. Pero si ve el siguiente grupo, madera, heno y hojarasca, son materiales que se queman, incluso se utilizan como combustible. La madera, el heno y la hojarasca, si usted las arroja al fuego, se van a quemar, unas más rápido que otras, pero se van a quemar. Entonces, aquí vemos algo interesante. Los tres primeros materiales son materiales que no van a quemarse, que soportan la prueba del fuego y que incluso después de esa prueba de fuego resplandecen más. Acuérdese lo que dice Pedro, que nuestra fe, así como el oro, es probada por fuego para que sea más brillante, para eliminar las impurezas. Bueno, Pedro y Pablo tenían la misma idea sobre el fuego y sobre las obras. Entonces, pero la madera, el heno y la hojarasca no. Ahora, hay algo aquí importante. Por ahí un autor, Dwight Pentecost, él dice que este grupito de materiales incluso va él un poco más allá. Él dice, el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que Dios da de forma natural. Usted va a una mina de oro, de plata y pues puede encontrar de manera natural. No tiene que usted fabricar oro, no tiene que usted ahí fabricar plata, ya están ahí. No tiene que estar usted ahí mezclando materiales para tener piedras preciosas. Ya están ahí. Dios las dio de forma natural. La madera, el heno y la hojarasca son, si bien materiales que Dios creó, pero se obtienen a través de sembrar algo, a través de cosechar algo. O sea, hay un trabajo humano para cortar la madera, para sembrar árboles, para sembrar, cuidar las plantas que después se convierten en heno y hojarasca. Y este autor dice, bueno, pareciera que el apóstol Pablo está distinguiendo, además de valor mayor a menor, además de materiales que son combustibles y no combustibles, el apóstol parece que también está diciendo que los tres primeros Dios los provee de manera natural y los otros tres son materiales que el hombre se esfuerza por cultivar, proveer, regar y cosechar y darle forma. Podría ser una interpretación válida. Ahora, entonces estamos encontrando que hay materiales valiosos, que son los tres primeros, y de uso común, que son los tres últimos. ¿Cómo saber qué son, o sea, qué el oro? ¿Qué es la madera? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Si usted lee el capítulo, desde el capítulo 1 de 1 Corintios, va a encontrar que Pablo está diciéndole a esta iglesia, a ver, ya me llegaron a mis oídos las noticias de que ustedes están peleando entre ustedes. Léalo desde 1 Corintios 1 y va a ver todo esto. Y Pablo les empieza a regañar, a ver, ¿cómo es posible que haya grupos? Hay grupos que dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, no, yo soy de Apolos. Otros, no, nosotros seguimos a Pedro, el apóstol, el líder, ¿no? Y otros más espirituales decían, no, nosotros seguimos a Cristo. Y Pablo dice, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué acaso Cristo está dividido? ¿Qué acaso Apolos es algo, Pablo es otro, Pedro? Dice el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios, el fundamento es Cristo. ¿Cómo puede ser que entre ustedes estén peleando y haya grupitos? ¿Cómo es posible que en una iglesia haya grupos donde se siga a uno u otro líder? Y tristemente en la actualidad las iglesias siguen igual. ¿Cuántas iglesias no conocemos de que no, aquí está el grupito del pastor, acá está el grupito del diácono, acá está el grupito del líder de alabanza o de donde sea, o aquí está el grupito de los amigos que no le hablan a este otro grupito de que son amigos? Eso el apóstol Pablo nos diría lo mismo que a los corintios. ¿Qué acaso tengo que ir con la vara? ¿Cómo siguen las iglesias? Que las iglesias seguimos repitiendo el pecado de Corinto, hacemos nuestros grupitos. Y el apóstol Pablo dice, esto no debe ser. Si el apóstol Pablo tuviera a los creyentes de Corinto enfrente, se los hubiera agarrado a varazos, porque él lo dice. Entonces, la situación tristemente no cambia. Entonces el apóstol Pablo dice, el fundamento es Cristo. Yo puse la piedra como arquitecto. Acuérdense que Pablo fundó la iglesia de Corinto. Después llegó Apolos, después quizá por lo que podemos entender aquí tal vez llegó Pedro, o a lo mejor por ahí alguien recibió enseñanza de Pedro directamente, pero el punto es que dice Pablo,
Sí, a mí me tocó ser el arquitecto porque yo llegué y yo fundé la iglesia. Dice Pablo, pero el fundamento es Cristo. Y si sobre ese fundamento empiezan ustedes a edificar cosas que sirven o edificar cosas que son inservibles, Dios mismo las va a probar con el fuego. Seguramente ha visto usted cuando se consume, quizá en una fogata, si usted hace un día de campo, una lunada, en algún campamento y pues vamos a pensar, ponemos ahí el carbón, las maderas, las ponemos a quemar y dejamos una olla de café. Si se nos olvida apagarla y la dejamos toda la noche, cuando usted vaya al día siguiente, ¿qué va a encontrar? Las maderas se van a convertir en cenizas y si estuvo haciendo aire durante la noche, esas cenizas se las llevó el viento. El fuego las terminó, pero la ollita de aluminio, de hierro que usted dejó ahí, ahí va a quedar. Ahí va a estar después del fuego. Es la misma idea que tiene el apóstol Pablo. Entonces Pablo está hablando en 1 Corintios 1, 2 y 3 sobre las obras que hacía o las cosas que hacían los corintios para querer ser mejores que otros. Y Pablo dice que esas obras que estaban haciendo o eran útiles o eran inútiles. Entonces, ¿esto cómo lo podemos entender en la actualidad? Bueno, el oro, la plata y las piedras preciosas entonces representan aquellas acciones que un creyente, que un hijo de Dios, que un miembro del cuerpo de Cristo hace y que son útiles para Dios. O sea, son las obras que Dios hace a través de un creyente que quiere darle gloria a Él. La madera, el leño y la hojarasca son obras que un creyente hace buscando su propio reconocimiento. El autor que les mencionaba, Dwight Pentecost, él lo pone con este ejemplo. Es como si tuviéramos dos maestros de escuela dominical. Uno de ellos da clases, prepara sus lecciones, comparte por el deseo que tiene de compartir la palabra de Dios para que Dios sea glorificado a través de su palabra. Y se esfuerza y hace lo que está en sus manos porque él quiere servir a su Señor, quiere compartir la palabra de Dios para que más gente sea alcanzada. El otro maestro también se prepara, también le gusta dar clases, disfruta dar clases, pero lo que él quiere es que digan, pero qué gran maestro es este hermano. No, 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 no. Si tienes dudas sobre la Biblia, ve con el hermano, él se la sabe de memoria. Y dice este autor, pues a los ojos de la congregación, los dos maestros son un ejemplo. Pero cuando estos dos hermanos comparezcan ante el tribunal de Cristo, porque recuerde que es solo para creyentes, los dos van a estar parados y Jesús va a poner en evidencia la intención del corazón de uno y la intención del corazón del otro. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo está hablando del mismo evento en 2 Corintios 3 y en 1 Corintios 3? Bueno, por la palabra que utiliza Pablo, ve ahí en 1 Corintios 3, versículo 13. Dice ahí, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esta palabra hará manifiesta es exactamente la misma palabra que utiliza Pablo en 2 Corintios 5 cuando dice que debemos comparecer. Entonces, cuando dice Pablo que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo y cuando dice Pablo que la obra de cada uno será manifiesta en el día de Cristo, está usando el mismo término, es la misma palabra. Significa que Pablo se está refiriendo al mismo evento. Entonces es como si Pablo dijera en el 13, la obra de cada uno se va a hacer evidente en las intenciones que tenía esa obra. Si la intención de usted cuando predica, cuando canta, cuando toca, cuando sirve, cuando enseña, cuando barre, es que la gente lo vea y que digan, qué hermana tan espiritual, oh no, qué hermano tan consagrado. Si esa es su intención, aunque esté muy escondido en su corazón, si usted busca el reconocimiento, su obra, su predicación, su enseñanza, su canto, su música, su servicio, va a ser de madera o de heno o de hojarasca y se van a quemar. Dios las va a convertir en cenizas y no van a servir para nada, porque esas obras no le dieron gloria a Dios no le sirvió para nada. Pero si usted predica, da clases, canta, toca, sirve, enseña,
con el deseo de glorificar a Dios por lo que ustedes, con lo que usted está haciendo, entonces esa obra es de oro, o es de plata, o es de piedras preciosas, que cuando Dios la pase por el fuego va a ser todavía más resplandeciente. Sigue diciendo este autor, que eso significa que a lo mejor ese día que estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo, va a haber por ahí algún hermano que toda su vida, como decimos, estuvo tras bambalinas. Tal vez era el hermano que se quedaba hasta el término del culto a barrer, o tal vez era la hermana que se preocupaba por hablar a los hermanos todos los días y orar por ellos, o tal vez eran los hermanos que en su escasez económica lo poco que tenían lo compartían con otros hermanos porque sabían que eso agrada a Dios. Y dice este autor, esas obras ante muchos ojos sencillas van a resplandecer como el oro cuando Cristo las pruebe. Significa que un creyente entonces debe esforzarse por vivir una vida que agrade a Dios. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pedro? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, porque es una orden, pero también porque las obras que hacemos debemos hacerlas para darle gloria a Dios. Y hay que tener mucho cuidado aquí. Si la obra que haces, hermano, en un punto lo haces para ver qué dicen de ti, hermano, esa obra no sirve para nada. Así tengas una espectacular voz, así seas un virtuoso de la música, así seas un total entendido y conozcas punto y coma de la Biblia, si lo haces nada más por tu orgullo, si lo haces nada más porque quieres que te vean o que quieres quedar bien con los demás, hermano, esa obra no sirve para nada. No le sirve a Dios y Dios la va a quemar. ¿Y para qué sirven las cenizas? Para nada, para echarlas a la basura. Bueno, entonces Dios va a revelar las intenciones del corazón. Aún así, yo sé lo que están pensando, porque yo también lo pensé. Cuando estaba, bueno, y no esta vez, desde que el Señor me permite estudiar esto, yo me pongo a pensar, santo cielo, entonces, ¿cuántas obras mías serán de hojarasca? Seguramente muchas. No lo dudo, seguramente hay muchas obras mías que se van a quemar y no van a servir para nada. Y a lo mejor usted también piensa eso, porque podemos pensar, bueno, es que es bien fácil perder la humildad. Dice por ahí alguien que la humildad es una virtud tan efímera que cuando uno cree que la tiene, ya la perdió. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues seguramente yo no voy a recibir nada, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ojo, pérdida no es que Dios lo va a mandar al infierno, no. Simplemente que él va a perder un premio, no va a recibir un premio. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta frase equivale a nuestro pasé de panzazo. A eso es el equivalente que dice el apóstol Pablo. Sí, vas a ser salvo, no vas a perder tu salvación, pero de panzazo. Bueno, quizá la mayoría de nosotros pasaríamos de panzazo, ¿verdad? Seríamos salvos por panzazo. Pero el Señor es tan maravilloso, el Señor es tan misericordioso, que Él mismo es el que hace la obra en nosotros, porque si fuera por nuestra propia capacidad, ya lo dijimos, nadie obtendría nada de Dios. Pero ve lo que dice el capítulo 4, ahí en 1 Corintios 4, hay un consuelo. Si usted ya está como yo, diciendo, híjole, no, pues ya no gané nada, voy a ser salvo, sí, pero pues qué vergüenza, ¿no? Ver a hermanos nuestros recibiendo coronas de laurel hermosas, pero pues a lo mejor yo, pues ahí nada más, me voy a esconder para que no me vean mi cabeza así nada, ¿no? Vea un consuelo que nos da el apóstol, ahí en 1 Corintios 4:5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ya dijimos a qué se refiere el rapto, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Otra vez, manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, y subraya esta frase que viene, y entonces cada uno, está hablando de los creyentes, cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor es tan bueno, es tan, pues tan lleno de gracia, que Él mismo nos va a dar algo para hacer bien. O sea que el apóstol Pablo les dice, a ver, no juzguen, todos van a recibir un premio de parte de Dios. Vaya, o sea que sí tengo una esperanza de tener, aunque sea una
como decía alguien, una coronita chiquita, pues sí, pero debes saber que esa coronita chiquita es porque Dios te la quiso dar. Esto, pues bueno, es maravilloso, ¿no? Pero ahora el Señor también es tan soberano que acuérdese que dice en Isaías que Dios no comparte su gloria con nadie. No significa que vamos a tener ahí privilegios especiales o que vamos a tener algún lugar especial sobre otros. No. ¿Sabe usted qué vamos a hacer con esas coronas? ¿Sabe usted qué vamos a hacer después de esa premiación donde recibiremos un premio que Dios nos va a dar? ¿Qué vamos a hacer con ese premio? ¿Nos lo vamos a quedar ahí? ¿Lo vamos a guardar en nuestro baúl de tesoros? No. La misma Biblia nos dice qué vamos a hacer con esas coronas, qué vamos a hacer con esos premios. Vámonos a Apocalipsis 4:4. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Juan, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El apóstol Juan, después de recibir las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias, Juan ve la adoración celestial y dice que algo de lo que vio es que alrededor del trono de Dios había 24 tronos y había 24 ancianos sentados ahí. Dice que cada uno de ellos tenía una corona de oro. Ahora, esta corona de oro se refiere a la corona que recibían los atletas olímpicos. La palabra griega es una palabra que es estéfanos. En el griego hay dos términos para hablar de coronas. Uno es diadema, sí, como la diadema que conocemos, y el otro es estéfanos. Bueno, la diadema se refiere a la corona que utilizaban los gobernantes. Un rey, un gobernador, un emperador utilizaba una corona y la palabra griega para esa corona era diadema. Hablaba de un poder político, de un poder para gobernar. Pero el apóstol Juan utiliza aquí la palabra estéfanos. Tenían unas estéfanos de oro, tenían unas coronas de oro. La estéfano era, o la estefanía, era precisamente esa corona de laurel que se ponían a los vencedores de los juegos. Y dice aquí el apóstol Juan que esos ancianos tenían coronas de oro. Entonces, quite de su mente esa idea de que vamos a andar con una coronita de rey, porque eso no es cierto. No vamos a tener coronitas de reyes como en algunos cuadros que vemos por ahí de Apocalipsis. El único que va a tener esa corona es Cristo y nadie más. Nosotros vamos a tener coronas, pero coronas deportivas, por decirlo así. Unas coronas que hablan de haber llegado al final de una competencia. Bueno, pues dice que esos 24 ancianos que representan a la iglesia tienen 24 coronas, o sea, cada uno tiene una corona, un estéfanos. Y cuando los ángeles empiezan a adorar a Dios, estos 24 ancianos hacen algo con sus coronas. Vámonos ahí al versículo 9, Apocalipsis 4:9, y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, o sea, cuando los 4 seres vivientes empiezan a adorar a Dios, aquí los 24 ancianos hacen algo. Dice el 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ahora ve aquí, y echan sus coronas delante del trono. Estos 24 ancianos representan a la iglesia. Vamos a ser nosotros, estamos representados ahí en los 24 ancianos. Y dice que cuando el cielo está adorando a nuestro Señor, los 24 ancianos se postran y las coronas que tienen las ponen a los pies de Cristo. O sea que lo que vamos a hacer con nuestros premios es ponerlos a los pies de Cristo. O sea que ninguna gloria nos la vamos a quedar nosotros, porque la gloria corresponde solo al Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! Usted, las obras que haga con una intención verdadera de servir, el Señor las está viendo como una estéfanos que le va a dar a usted.
Y esa estéfanos, esa corona, ese premio que Dios le va a dar a usted por el servicio que usted le va a dar de una manera sincera y buscando la gloria de Dios, usted se los va a devolver al Señor. ¿Por qué? Pues porque Él es digno, y eso dice en el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria. La iglesia debe caracterizarse desde siempre por reconocer que la gloria es de Cristo. Toda la gloria le pertenece al Señor. Incluso los premios que Él nos dé, se los vamos a devolver. Los vamos a poner a sus pies. Porque a Él le pertenece la gloria, no a nosotros. Entonces, hermanos, el tribunal de Cristo lo debemos entender así. Es el evento en el cual después del rapto Dios mismo nos va a presentar ante el Señor para comparecer ante ese evento de premiación. Usted y yo recibiremos premios de parte de Cristo en función del servicio que hayamos hecho para Él. Si nuestras obras fueron para glorificar a Dios, por muy sencillas que pudiéramos pensar, esas obras van a resplandecer como el oro y serán tan valiosas como el oro. Pero si las cosas que hicimos fue para buscar nuestra propia gloria, pues entonces, aunque llevemos un montón de obras en nuestro currículum, el Señor las va a convertir en cenizas porque no sirven para nada. Y esas coronas, esos premios que Dios nos dé, cuando estemos adorando en el cielo, los vamos a poner siempre a sus pies, reconociendo que solo Cristo es digno de recibir la gloria y el poder. No nosotros, nunca nosotros, jamás nosotros. Siempre la gloria debe ser para Cristo. Entonces, hermanos, esfuércese en estos días de pandemia por servir a su familia, por servir a Dios a través de el cuidado a su familia, por servir a Dios a través de compartir su palabra de Dios, por obedecer a las indicaciones de las autoridades, por hablar bien de los demás. Esfuércese en esta pandemia. Hay muchas oportunidades para servir a Dios, para hacer obras que realmente le glorifiquen. Y hermanos, pues que el Señor nos permita a todos estar ahí, enfrente de su tribunal, cuando Él nos dé premios. ¿Cómo van a ser esas coronas? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que van a ser premios y la Biblia dice que son coronas. Pues hermanos, que eso sea un aliento para nosotros, pero también un llamado a una vida verdaderamente que glorifica al Señor. Cantamos a veces una canción que se llama Mi Tributo. Bueno, pues realmente que sea lo verdadero, ¿no? Si tenemos alguna fama, alguna gloria, pues que se la demos al Señor, porque a nosotros no nos pertenece nada, no somos dignos de nada. El Señor en su gracia nos da las cosas y nosotros debemos devolverle la gloria porque solo a Él le pertenece. Hermanos, pues así es como podemos entender en forma breve el tema de el tribunal de Cristo, pues que el Señor nos permita a todos estar ahí en un futuro, pronto o lejano, quién sabe, pero que el Señor nos permite estar ahí. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y continuaremos en el siguiente devocional.